El secreto del rabino de Saf. El viento cálido de la tarde arrastraba el aroma del incienso y el pan recién horneado por las callejuelas empedradas de Saf. Entre las sombras de los antiguos muros de piedra, una figura encorvada avanzaba con pasos lentos pero firmes, apoyándose en un bastón de olivo tallado con símbolos que solo los iniciados podían descifrar. Era el rabino Eliezer ben Simón, el último guardián de una tradición que se remontaba a los tiempos del templo de Salomón, la Cabalá de la abundancia oculta. No era casualidad que lo buscaran. Llegaban a su puerta mercaderes arruinados, herederos de fortunas malditas, incluso reyes deponidos que susurraban entre lágrimas como el oro se les escapaba de las manos como arena. Pero esa noche quien llamó a su puerta no era un mendigo ni un noble, sino una mujer cuyo rostro delataba una determinación que solo nace del desesperación. Rabino, dijo con una voz que temblaba pero no se quebraba, mi familia lleva 7 generaciones bajo una maldición. Cada vez que el dinero llega a nuestras manos, la enfermedad, el robo o la traición lo arrebatan. Mi padre murió endeudado, mi hermano se ahogó persiguiendo un barco de mercancías que nunca llegó, y ahora hasta el pan que horneo se convierte en ceniza. El rabino la observó en silencio, sus ojos oscuros como pozos sin fondo. No pidió detalles ni compadeció su suerte. Simplemente extendió una mano huesuda y le indicó que entrara. Dentro de la pequeña habitación, las paredes estaban cubiertas de pergaminos amarillentos donde letras hebreas danzaban en espirales hipnóticas. En el centro una mesa de madera sostenía un candelabro de 7 brazos, una copa de plata y un frasco de aceite de oliva consagrado. Sobre un cojín raído yacía un libro encadenado, el Sefer HaZohar, pero no la versión que los eruditos estudiaban en las yeshivot, sino una copia manuscrita por el propio Isaac Luria, el Ari Akadosh, con anotaciones en los márgenes que brillaban tenues bajo la luz de las velas, como si estuvieran vivas. Las maldiciones de dinero no son castigos, murmuró el rabino mientras encendía las velas con un fósforo de azufre, son nudos. Ataduras que alguien en algún momento tejió con palabras, con envidia o con sangre. Y como todo nudo pueden deshacerse. La mujer contuvo el aliento cuando el anciano tomó un hilo de lana roja y lo anudó alrededor de su muñeca izquierda, recitando en arameo una fórmula que hacía vibrar el aire. Luego con un cuchillo de ritual, cortó una hebra de su propio cabello y la mezcló con cera de abeja derretida, moldeando una pequeña figura humana. Esto eres tú, explicó sin mirar sus ojos. Y esto, tomó un puñado de monedas oxidadas y las colocó alrededor de la figurilla, es el dinero que te persigue y huye. Pero no es el dinero el problema, sino el pacto que lo gobierna. Con movimientos precisos, el rabino trazó en el suelo un círculo con sal consagrada y colocó en su interior la figura de cera, las monedas y un pergamino donde había escrito el nombre completo de la mujer, el de su madre y el de su abuela. Luego tomó el Sefer HaZohar y leyó en voz alta un pasaje oculto entre las líneas del Zohar, un verso que hablaba de Metatrón, el ángel que custodia los flujos de la abundancia. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, cantó mientras el aire se espesaba. Pero no es solo escucha, hija mía. Es ver. Las maldiciones se alimentan de lo que no miras. Acto seguido, tomó un espejo de bronce antiguo y lo colocó frente a la mujer. Mira. Ella obedeció, pero en lugar de su reflejo, vio una cadena de sombras, rostros deformados por la avaricia, manos que se extendían desde la oscuridad para arrebatarle lo que tocaba. Entre ellos una figura familiar, su bisabuelo, el patriarca que había maldecido a la familia por un préstamo no pagado. Ahí está, susurró el rabino. El Baal Dabar, el dueño de la palabra. Él tejió el nudo y solo él puede deshacerlo. Con un gesto rápido, el anciano tomó un carbón encendido y lo acercó a la figura de cera. Leolam lo echez mi alea, declaró. Nunca más tendrás poder sobre ella. La cera se derritió, las monedas se volvieron negras, y el espejo se empañó como si alguien hubiera exhalado sobre él. La mujer sintió un frío repentino, seguido de un calor que le recorrió las venas. Cuando el rabino le quitó el hilo rojo de la muñeca, vio que se había convertido en ceniza. Mañana, dijo el anciano guardando el espejo en un cofre de madera, hornea tu pan como siempre. Pero esta vez, antes de amasar, coloca una moneda de plata bajo la harina y di, lo que es mío por derecho, ningún poder lo retendrá. Y nunca, nunca hables de esta noche con nadie. Ni siquiera con tu sombra. La mujer salió al amanecer, cuando las primeras luces doradas bañaban las colinas de Galilea.
En su bolsillo, llevaba una moneda de plata con el sello de Salomón grabada, un regalo del rabino. Esa misma tarde un comerciante de Damasco le pagó el triple por su pan, diciendo que nunca había probado algo tan dulce. Pero lo más extraño ocurrió al caer la noche, soñó con su bisabuelo. No como un espectro, sino como un hombre anciano, de rostro sereno, que le tendía una llave oxidada. Era hora, le dijo. El dinero no es una maldición, sino un río. Y los ríos, hija mía, siempre encuentran su camino. Cuando despertó, la llave había desaparecido. Pero en su lugar, sobre la mesa, había una bolsa con monedas de oro que no estaban allí la noche anterior. Y así, sin fanfarrias ni milagros estridentes, la maldición se rompió. Porque en la Cabalá los verdaderos secretos no se gritan, se susurran al oído del que está listo para escucharlos. La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto en la casa de Lie. No era la quietud pesada de los años de escasez, sino la calma de quien ya no teme al futuro. Las monedas de oro brillaban sobre la mesa de madera, frías al tacto, como si hubieran esperado décadas bajo la tierra para emerger. Lie las contó una por una, 20 exactas, y las guardó en un cofre de olivo que su padre tallara antes de morir. No las gastaría aún. Primero, debía entender. Salió al patio trasero, donde el horno de barro humeaba con los últimos rescoldos de la noche. Al remover las brasas con un palo, encontró algo entre las cenizas, la llave oxidada del sueño, ahora negra por el fuego pero intacta. La tomó entre los dedos y sintió un escalofrío. No era metal común. En el arco, grabadas en hebreo arcaico, leyó las palabras Petah Tikva, puerta de la esperanza. No hubo tiempo para reflexionar. Un grito agudo cortó el aire, era Ribka, la hija del panadero vecino, corriendo hacia ella con los ojos desorbitados. Lie. Tu horno. Está ardiendo sin leña. Corrió de vuelta al patio. El horno, que había estado frío al amanecer, ahora irradiaba un calor intenso. Al acercarse vio que las paredes de barro brillaban con vetas doradas, como si el fuego interno las hubiera transformado. Y dentro, donde debería haber cenizas, había una hogaza de pan recién horneada, más grande que cualquier otra que hubiera hecho, con una corteza dorada y crujiente que desprendía un aroma a miel y almendras tostadas. Lie la sacó con cuidado. Al partirla no había miga, sino un centro hueco como un cofre. Dentro, enrollado en un pergamino de piel de cabra, había un mapa dibujado a tinta roja, rutas desde Damasco hasta Jerusalén, pasando por aldeas que ya no existían en los registros. Y en el reverso una lista de nombres, hombres y mujeres, con fechas junto a ellos, todas separadas por exactamente 19 años. El rabino llegó al mediodía, sin que ella lo llamara. Entró en silencio, observó el pan, el mapa, la llave. Luego, con voz tranquila, le dijo: Tu bisabuelo era chomer, guardián de un secreto que no era suyo. Las 20 monedas son el pidión, el rescate por lo que se tomó prestado. La llave abre algo más que una puerta. ¿Y el pan? Preguntó Lie, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. El pan es la prueba. El que lo come recordará lo que olvidó. El que lo hornea deberá decidir si romper el ciclo o alimentarlo. Esa noche Lie no durmió. Estudió el mapa a la luz de una lámpara de aceite, siguiendo con el dedo el trayecto marcado, desde la sinagoga abandonada en las afueras de Damasco hasta una cueva cerca del Mar Muerto. Los nombres del pergamino coincidían con los de su familia, generación tras generación, siempre el mismo patrón: prosperidad repentina, luego ruina, como si alguien, o algo, reclamara un tributo cada 19 años. Al amanecer tomó una decisión. No vendería el pan. No usaría las monedas para comprar tierras ni esposos para sus sobrinas. En su lugar, horneó otra hogaza, esta vez con harina de cebada y agua de pozo, sin sal ni levadura. Cuando estuvo lista, la partió en 2 mitades iguales. Una la llevó al rabino. La otra la comió ella misma. El sabor fue amargo al principio, como ceniza y hierbas secas. Pero al tragar, una claridad helada le llenó la mente, vio a su bisabuelo joven, negociando con un hombre de túnica negra en un mercado de Bagdad, vio a su tatarabuela escondiendo un cofre bajo las losas de la sinagoga, vio el momento exacto en que la primera maldición fue pronunciada, no como castigo, sino como pacto, un trueque por conocimiento prohibido. El rabino, al probar su mitad, palideció. «Ahora lo entiendes», murmuró.
El dinero no era la maldición. Era el interés. El precio por saber demasiado. Lie asintió. Sabía lo que debía hacer. 2 semanas después partió hacia el desierto con solo la llave, el mapa y un odre de agua. El viaje fue más corto de lo esperado, las dunas parecían moverse a su favor, y las sombras de las rocas formaban flechas que señalaban el camino. Al tercer día encontró la cueva. La entrada estaba sellada con una losa de piedra caliza, grabada con el mismo sello de Salomón que llevaba en su anillo. La llave encajó sin resistencia. Dentro el aire olía a incienso antiguo. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de basalto, había un libro encadenado, sus páginas hechas de un material que no era pergamino ni papiro, sino algo más oscuro, más vivo. Junto a él, un cofre de plata con monedas idénticas a las que había recibido. Lie no lo abrió. En su lugar, tomó una de las monedas del cofre y la colocó sobre el libro. Luego con la llave rayó una línea en la pared de la cueva, rompiendo el sello de Salomón en 2 mitades imperfectas. Ya no, dijo en voz alta. El río encuentra su camino, pero yo elijo por dónde fluye. Al salir, la cueva se cerró detrás de ella con un susurro. Las monedas en su bolsillo se habían convertido en piedras comunes. Regresó a Damasco a pie, sin prisa. El horno ya no brillaba, el pan volvía a ser pan, y las deudas de su familia habían sido pagadas por un comerciante anónimo que dejó solo una nota: el ciclo se rompe cuando el guardián elige ser libre. Años después, cuando le preguntaban por su fortuna, Lie sonreía y decía que había aprendido a hornear con harina, agua y paciencia. Nunca mencionaba la cueva. Nunca hablaba de la llave. Pero a veces en las noches de luna nueva, soñaba con un libro encadenado que se deshacía en humo, página tras página, hasta convertirse en ceniza. Y despertaba con el sabor de almendras tostadas en la boca. El pan y la ceniza. Lie amasaba la masa con los nudillos cubiertos de harina, como lo había hecho cada mañana desde su regreso. El olor a levadura caliente llenaba la panadería, mezclado con el murmullo de los clientes que entraban y salían. Pero esa tarde el aire se espesó de repente, como si alguien hubiera cerrado una puerta en el mundo exterior. Las velas parpadearon sin viento. Una mujer entró. No llevaba el velo habitual de las mercaderes, sino un manto tejido con hilos que brillaban como escamas de pez bajo la luz tenue. Sus ojos eran del color del ámbar al atardecer, y en sus manos, guantadas de cuero envejecido, sostenía un paquete pequeño, envuelto en tela de lino. Para la panader. A que hornea con lo que no tiene, dijo colocando el bulto sobre el mostrador. Lie no preguntó. Sabía que algunas deudas no se pagan con plata. Desató el nudo y encontró dentro un frasco de cristal negro, lleno de un polvo grisáceo que se movía como serpiente dormida. Al lado una nota con letras que sangraban tinta fresca: el guardián eligió, pero el libro no olvida. Esa noche, mientras el resto de Damasco dormía, Lie encendió el horno hasta que las paredes de barro se tornaron blancas por el calor. Arrojó el frasco al fuego. El polvo no ardió. Se despertó. Las llamas se retorcieron hacia afuera, formando siluetas de letras que se alzaban como columnas de humo. La cocina se llenó de voces susurrantes, un coro de lenguas muertas que repetían su nombre. Lie, la que rompió la cadena. Lie, la que guardó la llave. Lie, la que nunca preguntó por qué. El suelo tembló. Las grietas se abrieron en las paredes, y por ellas se filtró un viento que olía a almendras podridas. Entre los escombros algo emergió: no era el comerciante anónimo, ni el viejo de la cueva, sino una figura alta, vestida con harapos que alguna vez habían sido un traje de sabio. Su rostro era una máscara de ceniza, y en lugar de ojos, tenía 2 hoyos negros que chisporroteaban como brasas. Me liberaste sin saber lo que liberabas, dijo la voz, que no venía de su boca, sino del aire mismo. El libro no era una prisión. Era un sello. Y ahora él viene. Lie retrocedió, pero el horno estalló en una columna de fuego azul. Las llamas se enroscaron alrededor de sus muñecas, no para quemarla, sino para marcarla. Cuando el dolor cedió, en su piel quedaron grabadas líneas oscuras, como tinta bajo la epidermis, versos de un poema que no entendía. Tú llevas la llave, pero ya no hay puerta, susurró la figura de ceniza. Ahora eres el umbral. Afuera, en las calles desiertas, el viento arrastraba hojas secas que formaban palabras en el polvo: aquí. Ahora.
Finalmente, Lie salió. Damasco estaba igual y distinta. Las sombras se alargaban en direcciones imposibles y el cielo, aunque despejado, goteaba un líquido espeso como miel envenenada. En la plaza central, donde los niños jugaban al atardecer, ahora había un círculo de silencio. Y en el centro él. No era un hombre ni una bestia, sino algo que había sido ambas cosas en tiempos que los nombres no podían contener. Su cuerpo era una madeja de hilos negros, entrelazados como las raíces de un árbol antiguo, y donde debería estar su rostro, solo había un vacío que absorbía la luz. Pero Lie lo reconoció. Era el sabor de las almendras tostadas. Era el libro que se deshacía en sus sueños. Me buscaste, dijo la cosa, aunque no tenía boca. Me llamaste al romper el ciclo. Y ahora, guardián sin cadena, me perteneces. Lie extendió las manos. Las líneas en su piel brillaron y por primera vez entendió las palabras grabadas. Asterisco: lo que se rompe no siempre se libera. Lo que se libera no siempre se va. Lo que se va no siempre se olvida. Asterisco. No te busqué, dijo. Pero te conozco. Y entonces, en lugar de huir, cantó. No era una canción que hubiera aprendido, sino una que llevaba dentro desde la cueva, desde antes de nacer, quizá desde el primer pan que se horneó en el mundo. Las notas eran ásperas como granos de trigo entre los dientes, pero el vacío frente a ella tembló. Los hilos que formaban su cuerpo comenzaron a deshilacharse. La cosa que no era hombre ni bestia se retorció, y de su pecho brotó un grito que no era sonido, sino hambre, el hambre de siglos de silencios, de páginas arrancadas, de llaves enterradas. Lie no cerró los ojos. Cuando el último hilo se deshizo, no quedó ceniza, ni polvo, ni siquiera un eco. Solo el olor a pan recién horneado, y en el centro de la plaza, una semilla negra como la tinta. Lie la recogió. Al día siguiente, la panadería abrió como siempre. Los clientes comentaban sobre la tormenta de la noche anterior, sobre los relámpagos verdes que habían visto desde sus ventanas. Ea les sirvió pan caliente con una sonrisa que ya no era solo suya. En el traspatio donde nadie miraba, plantó la semilla junto al horno. No creció esa semana, ni al mes siguiente. Pero en las noches de luna nueva, cuando Lie soñaba con libros y almendras, la tierra alrededor de la semilla temblaba levemente. Y a veces, si prestabas atención, podías oír un susurro entre el crujir de la corteza del pan. El ciclo no se rompe. Solo cambia de manos. La semilla siguió allí inmóvil, mientras las estaciones giraban alrededor de la panadería como un molinillo oxidado. Lie amasaba el pan cada madrugada, sus dedos hundidos en la masa como si buscaran algo más que harina y agua. Los clientes notaban que el sabor había cambiado, un dejo metálico, casi como sangre seca, que desaparecía el segundo bocado, dejando solo el recuerdo de algo dulce. Nadie mencionaba el olor a tierra mojada que ahora se mezclaba con el del horno, ni las grietas finas como venas que se arrastraban desde el traspatio hasta el mostrador, como si la semilla, bajo la tierra, respirara. Una tarde de octubre, cuando el viento sacudía las hojas contra los vidrios, Lie encontró la primera grieta en su propio reflejo. Estaba cortando una barra de centeno cuando el cuchillo resbaló y la hoja se clavó en su palma. No salió sangre. En su lugar, un líquido oscuro, espeso como tinta, goteó sobre la madera. Lie lo limpió con el delantal antes de que alguien lo viera, pero al día siguiente, la mancha había crecido, un círculo negro que se expandía bajo la mesa, devorando la madera como un cáncer silencioso. Esa noche soñó con la plaza vacía. No había semilla, ni horno, ni pan. Solo una figura alta, envuelta en harapos que olían a canela podrida, inclinada sobre un libro cuyas páginas eran de corteza de árbol. El trigo es memoria, susurró la figura, y Lie sintió como sus propias venas se convertían en raíces, hundiéndose en la tierra. Despertó con los dedos entumecidos y la boca llena de tierra. Al amanecer, el traspatio había cambiado. La semilla ya no estaba sola, un tallo delgado, negro como el carbón, se alzaba retorcido hacia el cielo, y de sus ramas colgaban frutos que parecían corazones secos. Lie los tocó. Uno se abrió en su mano, revelando un polvo gris que se pegó a sus yemas como ceniza. Lo olfateó. Hueles a pan recién horneado. A infancia. A algo que nunca tuvo nombre. No es tuyo, dijo una voz detrás de ella.
Era el viejo molinero, el único que nunca compró pan en la tienda, el único que recordaba cómo había sido la plaza antes de Lie, antes de la panadería, antes de ello. Tenía los ojos blancos como harina sin cernir, y en sus manos sostenía un saco de lino vacío. Llevas 3 generaciones alimentando algo que no debías, continuó, arrojando el saco a sus pies. Tu abuela lo plantó. Tu madre lo regó con su propia sangre cuando el primer horno se quebró. Y tú le diste un rostro. Lie quiso negarlo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Recordó a su abuela, sus manos llenas de callos, amasando en silencio mientras canturreaba una canción sin melodía. Recordó a su madre, desaparecida una noche de luna nueva, dejando solo un rastro de migajas negras en el umbral. Recordó el día en que había encontrado la semilla, como al tomarla sintió que algo dentro de ella despertaba. El ciclo no se rompe, murmuró Lie, repitiendo el susurro que ya no era solo un eco, sino su propia voz. Solo cambia de manos. El molinero asintió como si eso confirmara su peor temor. Entonces rompe el molde, dijo, y antes de que Lie pudiera reaccionar, sacó un cuchillo de su cinturón y se lo clavó en la palma izquierda. No fue un corte limpio, la hoja se retorció como si la carne de Lie fuera arcilla viva. De la herida brotó no sangre, sino granos de trigo negro, que cayeron al suelo y germinaron al instante, enredándose en sus tobillos. Planta lo que eres, susurró el molinero, mientras las raíces lo envolvían, arrastrándolo hacia la tierra. Cose. Cha lo que debes. Lie gritó, pero su voz ya no era humana, era el crujir de la corteza, el chisporroteo de la masa en el horno, el suspiro de la harina al caer. Su piel se agrietó, revelando vetas oscuras que se extendían como las grietas en el piso. Los frutos del tallo negro se abrieron todos a la vez, liberando un polvo que se arremolinó en el aire, mezclándose con el vapor del pan. Cuando los clientes llegaron al día siguiente, la panadería seguía allí, humeante y cálida. Sobre el mostrador, en lugar de Lie, había una mujer de rostro indistinto, envuelta en un delantal que olía a tierra fresca. Les sirvió pan negro espeso que al morderlo sabía a todo lo que habían perdido y nunca recordaron. En el traspatio donde antes estuvo la semilla, ahora había un árbol. Su tronco era el horno, sus ramas se enredaban en los alambres de la luz, y de sus hojas colgaban frutos en forma de manos humanas, apretadas como si rezaran. Y si te acercabas lo suficiente podías oír el susurro, no desde el árbol, sino desde dentro de ti. El ciclo no se rompe. Solo espera su turno.